Bienvenidos a Visión y Sucesión, un podcast para las familias empresarias. Soy Arturo Rivadeneira, director del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey. Hoy nos acompaña Norma Aguilera. Nuestra invitada es especialista en relaciones laborales, desarrollo organizacional y empresas familiares. Ha enfocado su arduo trabajo en el acompañamiento de personas y familias empresarias en procesos de cambio, conflicto y sucesión. Cuenta con una sólida formación académica especializada en sistemas familiares y está certificada como consultora de empresas familiares por el Family Firm Institute, una de las instituciones de referencia a nivel internacional en este ámbito. Además, ha sido profesora universitaria, lo que le ha permitido combinar el análisis académico con una mirada cercana y profunda sobre las dinámicas humanas que atraviesan a las empresas familiares. Norma, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Arturo, al contrario, es un placer, padrísimo. Vale la pena destacar antes de iniciar el podcast que pues desde el Centro de Empresas Familiares admiramos también tu trabajo, tu lado humanista, desde el lado también afiliativo y cómo ayudas mucho a las familias empresarias también día a día, ¿no? Feliz de colaborar. Y aplaudimos enormemente. Norma, desde la dinámica del mundo de empresas familiares, sabemos que hay muchos índoles en ponernos de acuerdo, de repente a nivel también de algunos temas de conflicto, seguramente como consultora, como instructora a nivel nacional e internacional, has palpado mucho la situación que vemos en el día a día de los conflictos, ¿no? Y pues, ¿te parece si podemos iniciar desde la temática del conflicto? Porque hay mucha tela que cortar, ¿no? Claro, claro. Podemos quedarnos aquí hasta las 2 de la mañana, ¿no? Sí. Sí. Perfecto, bien. Norma, para empezar, quisiera comentar desde la dinámica de qué hace que los conflictos prácticamente en el mundo de las empresas familiares sean distintos a las otras organizaciones. ¿Qué es lo que lo hace más particular, más especial, por llamarlo de esa forma, pero qué es lo que lo hace también más retador en ese sello distintivo a diferencia de otras instituciones? Pues las empresas familiares, a diferencia de las empresas normales, No familiares. no familiares, en las empresas familiares tenemos un doble rol siempre. Tú estás hablando con el director o con tu socio y también estás hablando con tu papá o con tu hermano o con tu mamá. Eso hace que la relación sea 2 veces compleja. Uno, porque hay intereses y hay interdependencia y hay un factor en común que son las emociones. Es decir, son 2 relaciones que nos importan muchísimo. Te importa la empresa, es tu patrimonio, es por lo que has trabajado y te importa la familia. Es lo que más te duele, lo que más te interesa. Entonces, la pregunta no es por qué hay conflictos, es claro que hay conflictos, debe haber conflictos, porque el nivel de interacción entre unos y otros es enorme. El nivel de dependencia entre unos y otros es enorme. Y hay un montón de factores que hacen que esto se agrave o se alivie, ¿verdad? Sí, sin lugar a duda. Y desde también tu experiencia, ¿cuáles son los conflictos más frecuentes o más recurrentes que aparecen en el mundo de empresas familiares y por qué suelen repetirse? Mira, sí son comunes y suelen repetirse porque cuando vas a tomar decisiones, las ideas y las perspectivas son diferentes. Y son diferentes porque los momentos de donde aprendiste en la vida son diferentes. Un padre y un hijo no tienen por qué pensar igual. 2 hermanos que vivieron en la misma casa y que tienen la misma experiencia, no vivieron lo mismo y no lo vivieron de la misma manera. Los padres eran unos cuando el primero nació y otros cuando el segundo. El negocio era uno, cuando eran chiquitos era otro. ¿Me explico? Entonces, tomemos la perspectiva distinta como algo que enriquece, como algo que es natural y como algo que tenemos que aprender a manejar. Básicamente, la idea también es reconocer que el conflicto puede ocurrir, pero también tener la sabiduría de aceptar esas imperfecciones y Sí. aceptar de que en algunas ocasiones es vital que ocurra para provocar un efecto sano o por lo menos llevarlo hacia ese territorio, Así ¿no? es, ¿Tú lo vamos ves de a esa forma? Sí. totalmente, totalmente, Arturo. La diferencia va a existir. Lo que es opcional es cómo haces que esa diferencia la uses para agregar valor para la empresa y para la familia o la uses para distanciar. ¿Cómo haces que en un proceso complicado e importante como la sucesión,
complicado, importante como cuánto o no nos tenemos una parte financiera y de riesgo, las decisiones importantes. ¿Qué tanto somos capaces de aceptar que las ideas son diferentes, que hay que ponerlas en la mesa y que en la mesa hay que arreglarlas? Ok, excelente. Norma, cuando nosotros a veces tenemos familias empresarias de 2 o 3 generaciones, ¿no? Vemos que posiblemente hay un conflicto que ya ha trascendido de una primera generación a una segunda, se amplifica y pasa a una tercera generación y pues se vuelve a veces un efecto multiplicador, un caos en algunas ocasiones, hablando de una forma muy dramática, ¿no? ¿En qué momento puede ocurrir un desacuerdo formal o normal, mejor dicho, se convierte a un conflicto que pone en riesgo el equilibrio, sobre todo de la dinámica de la familia y la empresa? O sea, Sí. eh, ¿Cuándo escala? sí, exactamente. ¿Cuándo se vuelve, pero aunque escale, en qué momento ya representa un nivel de riesgo que puede dañar todo lo que hemos podido trabajar con sacrificio? Sí, mira, escala cuando la capacidad de los miembros de la familia que están en la empresa o que están en el consejo o que están en un lugar no tienen la capacidad de hablarlo, abrirlo y entonces el conflicto empieza a crecer. Hay algunas familias que eh, hay como una parte heredada de si no lo hablamos, no existe. Ujú. Y si no existe, no va a pasar nada. O si lo hablamos, va a empeorar. Esto va a empeorar, empeora la cosa. La verdad es que tenemos que romper esos mitos. Por eso es importante ser acompañado. Sí, sobre todo en la parte de los conflictos, viéndolo un poquito también en la realidad que pueden afrontar muchas familias empresarias, hace que nosotros tengamos un poquito de miedo, ¿no? Sobre todo porque no sabemos cómo enfrentarlo o a quién acudir. Puede ocurrir esa situación, ¿no? O de repente también puede pasar el hecho en que yo no quiero abrir esa caja de Pandora porque no estoy preparado. Sí, Como, no sé cómo. exactamente, No ¿no? sé cómo, puedo Sí. perder más. A ver, Ujú. puedo perder la relación más significativa, lo que más me importa. La relación de esposo-esposa, la relación de padre-hijo, la relación de hermanos, la relación de primos. Son relaciones significativas que uno quiere cuidar, ¿no? Sí. Ujú. Hubo, Norma, a propósito que lo que estás comentando, hace aproximadamente 5 años atrás, en un proyecto de consultoría de empresa familiar, estábamos hablando con un fundador. Y ese fundador tenía, obviamente, el deseo de generar un proceso de sucesión. Y resulta que uno de sus hijos estaba queriendo postular para ser el próximo sucesor. Tenía excesivo deseo o anhelo de querer ese cargo o esa responsabilidad. Y al final de cuentas, en un proceso llevado por personas, el reclutamiento, me refiero, paralelo, un reclutamiento imparcial, no quedó dentro de esas opciones. Entonces, el fundador llegó un momento dado en una etapa donde no sabía si lo iba a comunicar al hijo, que no era candidato posible, y pues al final lo que hizo llevarse ese secreto, por llamarlo de esa forma, a la tumba, porque lastimosamente falleció ya después y no tuvo esa forma de hacer onboarding como para manejar esa y evitar obviamente más conflictos. A veces sacrificamos un poquito lo que queremos, salud y la paz en pro de la dinámica de conflicto. ¿Has Sí, vivido por así esas es. Sí, circunstancias de esa sí, forma? sí, Sí. sí. Justo hemos tenido la suerte de acompañar familias justo aquí en el Sí. Centro de Empresas Familiares a los procesos de sucesión. Y los procesos de sucesión sí Ujú. tienen un Sí. límite de tiempo. Y también tienen un límite donde la familia le cuesta mucho trabajo ser objetiva. Es decir, la posición a suceder el mando no está relacionada con el cariño, está relacionada con la idoneidad. Ujú. Ni siquiera a veces con la capacidad, Sí. tiene que ver con la idoneidad de lo que queremos para el sucesor. Y no es lo mismo decidir cómo quiere suceder, no es lo mismo. Ujú. Si la familia es acompañada, puede planearse y puede decirse con tiempo y definirse qué estamos buscando, ¿no? Sí. Como cuando abres un cajón y Ajá. dices, no me quiero perder, ¿qué estoy buscando? Sí. Piensa antes de abrir el Sí, sí, cajón, sí, ¿qué estoy buscando, no? sí. Las familias necesitan
trabajar en eso antes, claro. Excelente. Ujú. Bueno, desde la dinámica también del manejo de conflicto, la conflictología, vemos obviamente esperanzas a través de los procesos de conciliación, negociación, mediación y arbitraje, ¿no? Cuando empezamos a indagar un poquito desde la metodología, también tenemos que reconocer o saber identificar las emociones, ¿no? Emociones, por ejemplo, la ira, el Sí. resentimiento, el enojo, las frustraciones. ¿Qué recomendaciones puedes dar para evitar que esas emociones creen daños irreparables en las relaciones familiares? Mira, como todo, no hay secreto, es trabajo. Ok. La familia tiene que trabajar en esa parte emocional, Sí. pero necesitamos ser más técnicos en ese sentido. Hay metodologías que nos ayudan a poner en la mesa Ujú, las cosas con claridad. ujú, Ayuda que podamos separar nuestros roles. Cuando estoy hablando con mi mamá, cuando estoy hablando con mi papá y cuando estoy hablando con el director general, cuando estoy hablando con el presidente de la compañía, cuando estoy hablando con el socio y cuando estoy hablando con mi hermano. Y ayuda también el ámbito. Si yo en la cocina quiero hablar con el presidente del consejo, pues estoy en la cocina de mi casa el domingo. Ese no es el lugar ni el momento para eso es el lugar para ser el papá y la mamá y los hijos y los acuerdos. ujú. Entonces, ¿qué ayuda al conflicto? Ayuda el orden. Sí. Cuando sabemos que estamos hablando con quién y de qué. Ujú, Y ayuda también a aprender a cortar, porque las familias les encanta el negocio. Entonces, a veces se lo llevan a la cocina, se lo llevan a la sala, se lo llevan a la cancha, se lo llevan. sí. No separamos, no, y entonces perdemos relaciones. Hijos que se quedan sin mamá, mamá que se queda sin hijos, esposo que no puede hablar más de cosas que. Entonces, las relaciones necesitan Sí. construirse de ese modo, con Ujú, orden, ¿no? sí. ¿Cuándo estoy hablando con quién? ¿Quién es mi interlocutor? Ujú. ¿No? Sobre todo es muy triste ver familias separadas, Así. que lo ideal es que nosotros trabajemos mucho con actitud preventiva de la dinámica de la unidad familiar, ¿no? Sí, sí. Bien, Norma, me parece bastante importante lo que estás comentando. Y por otro lado, ¿cuándo es recomendable empezar la planeación para evitar conflictos? Mira, hay 3 momentos que yo creo que son súper importantes. Uno, que lo hace muy fácil, Ujú, es cuando un fundador de una empresa se da cuenta que llegará un momento en que va a tener que dejar el cargo. Eso es un momento ideal para buscar ayuda, y él mismo lo busca o a través de los hijos, y eso es muy fácil. Hay otro momento más difícil, cuando el fundador no entiende su vida sin la empresa, no quiere dejar el cargo y no está listo. Y entonces ahí la familia necesita ayudarlo con un cuidado y con un respeto al legado y con una honrar todo lo que hizo el fundador para poder hacer un proceso de pasar la estafeta ujú, sin arrebatar, ¿no? Porque en el momento en que se le quiera a un fundador arrebatar, por lo que sea, porque el tiempo pasó, porque todos sabemos ujú. que va a llegar un Sí, momento de retiro, sí, lo tenemos clarísimo, ¿no? sí, 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 Hay que aceptarlo. sí. Entonces, ese es un segundo escenario que se puede prever y que debe preverse Ujú, con toda delicadeza, ujú. ¿no? En un fundador. Y un tercer caso muy difícil, cuando se pierde al fundador o al director general de manera súbita, sin haberlo planeado. Entonces, llegar a ese momento es difícil porque hay que actuar de emergencia, Ujú. ¿no? Estás ante una emergencia de algo que no se planeó. Y ahí la familia tenía que quedar muy claro que la unidad sigue siendo la prioridad. Sí. Sobre todo también es una postura de un auxilio inmediato para Es atender una ese conflicto, postura ¿no? de un auxilio Sí, inmediato, importando igual que a la familia, la unidad familiar, sí, ¿no? sí, Como sí. una prioridad. Sí, fíjate que nos llama mucho la atención lo que comentas, sobre todo porque a veces hay familias que dicen o toman posturas de la familia, pues al final de cuentas no me da de comer, sino la empresa, y tomo citas textuales por si acaso, ¿no? O de repente, sin familia no hay empresa, sin empresa no hay familia, caemos en ese dilema
y como que no le damos mucho la importancia a la parte de los lazos familiares y la unidad y los valores, ¿no? Eso es un poquito triste, pero también siempre vamos a tener que ser optimistas con el propósito de hasta el último día agotar todas las instancias para poder atender esos conflictos, ¿no? Creo que en algún momento vemos perfiles en las familias que tienen esa esperanza y que no se rinden como para buscar ayuda, y más que sea con quién es no descansar hasta que pueda gestionarse o resolverse en buena fe esa parte de los conflictos, ¿no? Creo que lo hemos visto mucho en el back office, o sea, en pocas palabras, a nivel de los acompañamientos, ¿sí? Perfecto, excelente. Bien, Norma, dentro de la dinámica, con lo que estabas comentando, suele haber de que ya sea primera generación o segunda generación, ¿no? Donde comentamos, pero ¿por qué vas a hablar con mi papá si no escucha? O de repente, ¿por qué puede ocurrir una situación donde mejor no hables con mis hermanos porque después vas a hacer que se vuelvan muy incómodos, va a pensar que yo te he mandado por otro lado y se vuelve esa situación, se vuelve un silencio impresionante, ¿no? Y, y este silencio hace que también nosotros reflexionemos como para ver qué estamos haciendo para cambiar o mejorar como familia. ¿Qué consecuencias tiene el silencio o la postergación de este conflicto en el mundo de las empresas familiares, Lo ¿no? hace crecer. Sí. Si no ventilas, como si fuera una olla de presión, Ajá. que no tiene una salida medida sobre la presión, el conflicto crece. El conflicto crece, se hace grande y se hace muy difícil. Ujú. Por eso es muy importante ventilarlo, pero ventilarlo de manera controlada, de manera acompañada, de manera, no, de manera técnica, Sí. no lanzada. Por eso a veces las familias no lo abren porque sienten que van a perder más de lo que ganan y porque no lo van a manejar y porque cargan de la primera generación o lo último, a la siguiente y a la siguiente, ¿verdad? Eso no lo hablamos, Sí. no lo hablamos. Y lo que hace el acompañamiento es muy poco a poco convencer de tener espacios protegidos para que la gente dialogue, espacios protegidos para que la gente no se sienta intimidada, ¿no? Sí. Y advertir, y ese es un trabajo del mediador, ese es un trabajo en el Centro de Empresas Familiares, Ujú. hemos Sí. tenido esa suerte de Ujú. acompañar para ayudar a abrir esa parte del Ujú. conflicto, preparar a las personas para caminar Sí. en la solución de problemas. Es más, en los protocolos se recomienda tener una metodología, a ver, de análisis y solución de problemas, que no es rocket science, que no es la NASA, ¿verdad? Pero son 5, 6 o 4 pasitos que tenemos que dar como familia para abordar un conflicto, para abordarlo y tener un buen término, ¿verdad? Sí. Llegar a buen término. Sí, totalmente de acuerdo. Y Norma, dentro de la parte de la dinámica, mantener un poquito también el tema de conciliación, conflicto, muchas familias evitan hablar de este momento, ¿no? Y a veces también reconocemos de que existen señales o alertas de focos o de situaciones que van en algún momento a reventar o a desembocar algunas situaciones de índole mayor. ¿Existen algún tipo de señal que indique que una empresa familiar requiere o necesita de una ayuda o un profesional Sí. para gestionar el conflicto? Sí, sí, totalmente. Una señal es cuando la gente siente que por ellos mismos, cada vez que tocan el tema, van para atrás y se genera mucho más distancia, Ok. mucho más tensión. Ese es el minuto de ser muy conscientes y buscar ayuda. Un poco como cuando te sientes mal físicamente, ¿no? O sea, tratas bueno, a lo mejor es un resfriado leve, voy a tomar lo que siempre tomo y lo voy a resolver. Ujú. Igual, bueno, vamos a tratar de resolver. Pero si entre ellos ven que no es posible, es muy importante generar la ayuda de un profesional absolutamente neutro, porque ese es el valor agregado, entre Ujú. otras cosas, ¿no? Sí. Hay una neutralidad, hay un acompañamiento muy importante. Sí. Ujú. Y como estás comentando sobre este acompañamiento, hace que también nosotros reflexionemos la necesidad de
reconocer el perfil de ayuda, ¿no? Porque Sí. a veces también de una forma desesperada, por llamarlo de esa manera, Ujú. acudo al compadre de mi papá, al mejor amigo de mi mamá. Puedo inclusive también acudir a algunas personas que pueden ser cercanas a la familia. Sí. Me ha tocado también situaciones donde uno de los hijos está acudiendo a un sacerdote, a un cura, con el propósito de ver de una forma apoyarnos en alguna persona competente o sobre todo también que pueda dirimir la parte de los conflictos. Entonces, cuando estamos hablando de este menú abierto de profesionales, ¿tú crees que puede existir un perfil, obviamente en el tema de mediación, conciliación, que ayude específicamente en el mundo de empresa familiar? ¿O nos tenemos que basar en alguien que pueda ser, por ejemplo, terapeuta familiar, psicólogo? A veces tenemos un menú abierto que digo, Sí. de qué este tipo de acciones, cómo comemos cada uno de estos comodines, ¿no? Claro, Para claro, solucionar este conflicto. claro, sobre todo que es bastante reciente, ¿no? A lo Sí. mejor hablamos de los últimos 20 años, 25 Ujú, años, donde hay especialidades y una sí, especialidad es esa, la mediación ujú, en las empresas familiares. Y ahí acudir a un especialista es sí, importantísimo. Claro, la parte de un sacerdote y la parte del compadre y la parte de hay un cariño, hay puntos de sí, vista, pero no hay una situación técnica. Dentro de la psicología, que, es utilísimo la parte de la terapia, pero la parte de la terapia va a ver la parte de la patología ya, en el comportamiento. En esta mediación, no está relacionada a mejorar la patología. ok, Está, si eres obsesivo ajá, y estás en finanzas, estamos muy felices que alguien obsesivo, ok, trabaje con las finanzas y que vaya al final y que sea súper metódico en esa ya, parte, ¿no? sí, Entonces hay que diferenciar el grado de ujú, especialidad. Los psicólogos hacen un gran trabajo en el comportamiento. Terapia es un regalo sí, personal de crecimiento, ¿no? Es nuestro trabajo de cada uno estar bien. ujú, Pero en las empresas familiares vemos otra cosa. Estamos viendo la parte de cómo gestionamos la operación, cómo gestionamos el desarrollo de las empresas, cómo mantenemos a las familias unidas trabajando, cómo logramos objetivos, cómo desarrollamos KPIs juntos, cómo tenemos un gobierno corporativo que tiene una visión a largo y mediano plazo, cómo generamos instrumentos para caminar juntos y seguir siendo una familia unida y lo más feliz que se pueda, ¿no? sí, definitivamente todos deseamos esa premisa fundamental, ¿no? En cada uno de los núcleos familiares. Perfecto, Norma. Por otro lado, también puede ocurrir de que estamos en situaciones donde los hermanos se pelean y es natural desde esa parte, pero tampoco quiero romantizar el conflicto, ¿no? La idea es reconocer en qué momento o la génesis, porque parte de la naturaleza de buscar una solución es donde está el conflicto. Puede estar en la empresa, la familia, el patrimonio, ¿no? En esa dinámica. Entonces, ¿cómo podemos identificar o qué relación existe? Sobre todo también quiero llevarlo desde el ángulo que sé que tú lo dominas bastante bien, que es el enfoque sistémico, ¿no? Ujú. Tienes una especialización en un instituto de renombre a nivel internacional en Sí, el tema de la teoría que la UDEM sistémica. me becó. Ah, sí, sí. Hace tiempo atrás y que pues definitivamente le hemos sacado máximo provecho impactando mucho a las familias empresarias. Entonces, en esta dinámica, Norma, ¿cuál es la relación que nosotros tenemos que comprender como líderes de empresas familiares entre una teoría sistémica y un conflicto? Aunque no quisiera como llevarlo a un tema teórico, conceptual, pero simplemente es como para en algún momento encontrar un poquito la razón y ver la manera como me ayuda para dirimir o gestionar a tiempo la parte de conflicto. ¿Cuál es la relación fundamental entre teoría sistémica con el tema de conflicto? Es enorme, Ok. porque el conflicto, cuando ya se Ujú, desarrolló, cuando no podemos, vaya, ¿cómo definimos un conflicto? Un conflicto es la incapacidad del sistema para resolver. Ahí ok, tenemos un conflicto. No ya, nos podemos poner de acuerdo. Cuando en sistemas desarrollamos, en sistemas nos damos cuenta que hay una interrelación ujú,
y que tenemos 2 mundos que ver y que dividir, ¿verdad? Y que tenemos que trabajar en el músculo de acordar, de poner en la mesa, y que tenemos que dar por sentado que tu punto de vista y mi punto de vista no siempre van a coincidir, pero pueden cuadrarse, pero no tienen por qué ser contrarios. Podemos alinear, y eso es trabajo. Eso es ponerlo en la mesa y Sí, trabajarlo, ¿verdad? sí, y sobre todo en muchas sesiones, no es de una sola que se va a resolver eso, No es ¿no? rápido, no es rápido. Hemos visto cuánto dura todo el proceso. No es rápido, pero procesos de sucesión exitosos pueden durar 9 meses, Ujú. pueden durar 10 meses, ¿no? Sí. Muy exitosos. No quisiera comprometerte con esta pregunta, pero también vale la pena y llama mucho la curiosidad seguramente a las personas que en algún momento escuchen este podcast o vean también el podcast, ¿no? Em, a veces tenemos como una dinámica de determinar el tiempo que puede durar un conflicto. Yo sé que puede ser hoy me peleé con mi mamá o con mi papá y ya me resolví, Ujú, no hay tengo ningún inconveniente. ujú. Pero de repente hay un conflicto que duran toda la vida o por Sí. generaciones. Hay, Eso, hay un promedio sí, que nos pueda fíjate, decir, eso es maravilloso, cómo las generaciones nuevas nos enseñan. Las generaciones nuevas tienen una tolerancia muy chiquitita a la parte del conflicto. Es más, tienen hasta un término de relación Ujú, que ellos consideran y dividen entre sano y tóxico. Me encanta, me encanta, porque esa tolerancia chiquita al conflicto los lleva a enfrentar y resolver. Nuestras abuelas, las abuelitas se aguantaban, ¿no? Ahí están las estadísticas de los divorcios, de los ujú, las generaciones nuevas no, son generaciones que resuelven, son generaciones que, a lo mejor no saben tanto cómo, pero se asesoran mucho ujú, más, buscan ayuda mucho más. Entonces, ¿cuál es lo natural que dure un conflicto? Nada, no es natural que dure. ujú. Es natural que se resuelva si se trabaja, si se ventila, si se clarifica el rol, si se cuenta con un método, si se camina sobre eso, si se oculta, si se disimula, si se mete por abajo por la razón que sea, puede ser una razón muy valiosa como el miedo, em, la posibilidad de que se resuelva por sí solo y con el tiempo es muy chiquita. Bueno, de todas maneras también hay cierta esperanza en eso. Algunas personas comentan, ¿no? Nada, mentira, estoy bromeando. Milagros, Milagros, milagros. sí, sí, yo creo que Bueno, sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Pero definitivamente. bueno, los terrestres no hacemos Sí, milagros, la trabajamos. verdad es que, pues, por mucha buena vocación que nosotros queramos apoyar, si una familia no tiene la postura de aceptar, reconocer, más que todo, primero reconocer que hay conflicto, Sí. porque también puede ocurrir de que un hijo esté viendo, papá, tenemos diferencias, no podemos trabajar, ¿sabes qué? Si esto no se resuelve la próxima semana, yo voy a tomar la decisión de no ir a la oficina, y el papá como que lo toma de una forma muy ecuánime, aparentemente no sabe cómo trabajarlo y pues ahí es donde empezamos primero tenemos que reconocer de que existe un conflicto No para lo luego puedes trabajarlo. normalizar, Sí, no lo puedes normalizar, sí. no lo puedes dejar de ver, hay que atenderlo. Y Wow, todos interesante. tenemos capacidad de acordar, todos. Increíble. Sí. Ok. Ujú. Wow, detrás del conflicto hay mucha ciencia, ¿no? Pero Sí, aquí podemos hablar sí hay. inclusive también de temas desde la parte legal, manejo de conflicto, hasta, diría Sí, yo, enfoque sistémico, sí, terapia. sí, De sí. igual manera, sutilezas del tema de constelación, no me quiero ir mucho porque amplifico mucho la dinámica de un idioma multidisciplinar, Pues pero son sí, herramientas, son sí. herramientas Son puntuales. herramientas, pero aquí la parte es, quien tiene voluntad de arreglo, Ujú, quien tiene voluntad de acordar, trabaja para eso y lo maravilloso. logra, ¿no? Sí, sí. Buena voluntad como para actuar. Ujú. Perfecto, Norma, ya estamos en la recta final. Quería comentarte sobre como parte de tu background has sido consultora o eres todavía consultora de empresa familiar. ¿Has visto algunos casos, sobre todo en el tema de conflicto, bien gestionado, que haya fortalecido la empresa como la familia y qué marcaría la diferencia? Sí he visto Sí, y he tenido la suerte de, aquí justo en el ok. Centro de Empresas Familiares y en otros lados, Ujú, acompañar a empresas familiares gestionando sus conflictos, en muchos casos, en el caso de sucesión, en el caso de la definición de sus gobiernos corporativos.
en la definición de los acuerdos sobre el riesgo, sobre la salud financiera, sobre el ritmo de crecimiento, sobre cosas que no tenemos por qué pensar igual entre generaciones, pero sí podemos acordar. Sí, y con lo que estás comentando también quisiera aumentar que pueden derivarse algunos conflictos en la dinámica de remuneraciones entre hermanos, ¿no? Sí, sí, recordemos que en las empresas familiares no hay sueldo de hijo, no hay Ujú. posición de Sí. hijo. O sea, hay una diferencia muy importante entre trabajar y no trabajar dentro de la empresa, Ujú, ¿no? Los socios reciben dividendos, los que operan en la empresa reciben sueldos, salarios, prestaciones ujú. y hay una compensación por el trabajo realizado, ¿no? Sí. Independientemente de esta distribución accionaria. Ujú. Y Norma, en la recta final, cuando estamos hablando de temas de índole donde tienen que tomar una decisión los fundadores, sobre todo haciendo un pequeño paréntesis para transmitir ya sea una herencia en vida o post-mortem, estamos hablando de sucesión de las acciones, ¿no? Y de repente vemos que hay un criterio de igualdad. Todos los hijos que obviamente son parte de la línea, se puede decir estirpe, la línea de descendencia directa, pues a todos los hijos les voy a dar 25, 25, 25, 25, son 4. Y de repente sale a relucir una situación donde los dos hijos que han trabajado durante 20 años en la compañía y que han dado valor patrimonial, Y que además es también el sabe, director sí, y que general. es el director o que es un consejero también patrimonial o ejecutivo, de Ujú. repente dice, pero ¿por qué? Entonces, Sí, son situaciones que no solamente desembocan en una sucesión, son sino sí, de sucesión de la propiedad, lo que quiero sí, decir, ¿no? así es. Sí. Sí, o sea, el deseo, recordemos que las acciones para los hijos, además de representar un valor patrimonial, representan afecto. Entonces, ahí hay que tener muy claro que necesitamos dividir la parte patrimonial, del patrimonio y de Ujú, empresa y hacer una decisión de negocios. Es decir, un hijo que está adentro de la compañía, que es el director general, que está trabajando ahí, que está sosteniendo y que es la segunda generación, aun cuando tenga un sueldo, aun cuando tenga beneficios, aun cuando tenga ujú. compensaciones, hay que trabajar en cómo él y los hermanos sienten equidad. Y equidad no es a todos igual. Claro. El cariño sí es igual. Sí. El amor, todos los que somos padres, Ujú. amamos a nuestros hijos Sí, profundamente. sí, Nos llevamos mejor con unos que con otros, eso es normal, pero el amor, sí, los amamos, ¿no? sí. Ujú, Profundamente. Pero la distribución accionaria es otra cosa. ujú. La distribución accionaria es estrategia, permite al negocio pasar de esta generación a la siguiente y hay que gestionarlo bien. Sí, excelente. Sí. Norma, antes de terminar de hacerte la última pregunta, quiero aprovechar porque a veces en la dinámica de los conflictos vemos que la familia están de una situación donde se van peleando, pasan de agresiones físicas a mil, a 1000 km/h a conflictos ya inclusive físicos, ¿no? Sí. ¿Te ha pasado eso? ¿Lo has visto? No. Afortunadamente no, pero sí me ha tocado trabajar con familias de mecha muy corta, Ok, que cualquier cosita sí. puede ser de una Ujú. explosión Ajá. enorme. Wow. Pero aún ellas, aún las familias de mecha corta con enorme Ujú. explosión, sí se preparan antes de las sesiones, Sí, sí se preparan durante las sesiones y sí se trabaja con sí, ellos después de las sesiones, se ven los sí. avances, ¿no? Se ven los Sí, avances. Sí, hay detrás una metodología que puede ayudar a paliar en el buen aspecto de la parte del conflicto, ¿no? Eso es totalmente. excelente, excelente. Qué bien, Norma. Muchas gracias por todos estos consejos y para finalizar, si no es mucho pedir, ¿qué mensaje le darías a una familia empresaria que hoy está atravesando un conflicto y siente que no tiene salida, siente que no sabe a quién acudir, siente que ya como que está a punto de ser derrotada, que está perdiendo la esperanza, que al final de cuentas ¿qué solución le brindarías o qué consejo a todas las personas que nos están escuchando, pero particularmente a las personas que están pasando por esta situación? Pues que s- el sentirse como se sienten es absolutamente normal. No hay nada más devastador que sentir la impotencia de no poder acordar. Es difícil, es terrible. Es terrible no tener una buena relación Ujú. con gente que amas, ¿no? Sí, No es con cualquier gente, sí. es gente que amas y que te importa y que te Y interesa. más de tu sangre, ¿no? Y que más de tu Sí, sangre, ¿no? Que más, así más sí, puedes querer más. sí. Eh,
pero que hay esperanza, que hay esperanza en el manejo técnico, que busquen la ayuda adecuada y que hay una esperanza antes de que las relaciones se erosionen más. Y que hay muchos ejemplos de muchas familias que han logrado hacer muy buen músculo para el manejo de los conflictos. Y lo hacen muy bien. Sí. No es fácil, ¿no? Pero es sumamente posible, ¿no? Es posible. Y sobre todo con tenacidad, ¿no? Con ¿Sí? mucha paciencia. Sí. Y sacar energías de donde no las tenemos a veces. Sí, así es. Sí. Sí, Qué bueno. así pasa. Perfecto, Norma, muchas gracias. La verdad ¿De me qué? siento contento. Este tema se presta como para también volverte a invitar aquí todos los días, en próximos episodios, etcétera. Es un tema Encantada. que tanto nos apasiona mucho, inclusive también desde la dinámica sabemos que hay familias que requieren fortalecer mucho su gestión de conflicto o conflictología, pero sin lugar a duda vamos a tener más sinergia y un fuerte acompañamiento también de tu lado. Con Desde el todo Centro de gusto. Empresa Familiar honramos mucho lo que haces, también como instructora de los diplomados de los programas que nosotros tenemos. Con todo Y sobre gusto. todo también la dinámica del perfil tuyo particular, Norma, lo manejas desde el lado afilativo, desde el lado también, desde la sabiduría necesaria para gestionar un conflicto. Entonces, he sido testigo de muchos de los casos como Norma ha podido también contribuir enormemente, sobre todo a reforzar el diálogo. Entonces, también aplaudimos desde el centro y pues estamos muy contentos de que estés aquí, Estoy ¿no? feliz, Y feliz, espero que Arturo. también vengas pronto y que no te pierdas, porque a No, veces no. que viajas mucho, ¿no? A A veces veces, sí, a pero veces. a veces sí, pero Vas a estar aquí estoy próximamente. feliz, Perfecto. claro. Excelente. Voy a África la semana que entra, Qué bueno. pero regreso Qué y aquí voy a envidia, qué estar. envidia, qué Qué envidia. padre, ¿verdad? Sí, Sí. perfecto. Bien, Norma, muchas gracias una vez más y pues las puertas del Centro de Empresas Familiares van a estar 100% abiertas, ¿no? Y Muchas también en la gracias. UDEN Muchas aquí, gracias. sobre todo en la dinámica de que también eres instructora y consultora. Claro, ¿Ok? claro. Perfecto. Feliz de colaborar. Nada, Muchas gracias nada, por la muchas gracias a invitación. ti. Perfecto. Esto fue Visión y Sucesión, un podcast del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey. Si este contenido te gustó, te invitamos a seguirnos, dar like y compartirlo. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué temas de empresas familiares te gustaría que abordemos más adelante. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio.